Son dos de la misma celda o del mismo andén. Son dos que alcancen el tope de la subasta. Son dos que bailen sin casa en el mismo tren. Con dos que resulten ser de la misma casa. Con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran dos. Ahora y siempre aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña otro amigo, tiene unos cuantos años más que yo, pero lo quiero muchísimo, siempre lo he querido muchísimo y lo he admirado y lo he respetado, porque es uno de los más recios actores, de los más importantes actores de cine, de radio y de televisión que ha tenido nuestra historia, nuestra radiodifusión en general. Y lo llamé con temor para invitarlo, porque decía, me va a decir que no, me va a decir que no, me va a decir que no. Pero bueno, como siempre, con esa sonrisa que Dios le dio y ese talento y esa decencia y esa personalidad que lo acompaña a donde quiera que va, presento aquí conmigo al Premio Nacional de Televisión, Premio Nacional de Radio, mi hermano Alden Naita. Hijo mío. Hijo mío, Mauro. Hemos Pérez, trabajado. Vidal y García. Sí. Vidal y García, qué bueno está eso. Ya si me pongo a agregar, le agrego el regalo. Imagínate tú, nunca salimos de ahí. Todos estos premios, Alden, que te han dado a ti, que son muy merecidos, pero cuando te los dan, tú estás convencido de que te lo mereces, porque todo el mundo dice, yo no me lo merezco, hay que esperar un poquito. Siempre me dan mucho miedo. Mira, los premios son una cosa muy importante en la vida, porque es un reconocimiento. Hay quien dice que no trabaja para premios, yo siempre trabajo para premios. Es el objetivo de un artista, trabajar para el premio más grande que hay, que es agradar al público. Después de ese premio, todos los demás son bienvenidos, pero decir que no trabaja para premios, ¿para qué trabaja entonces? Sí, porque hay gente que te dice, yo no me lo merezco, hay otros compañeros que se lo merecen más y por dentro están diciendo, que bueno que me lo dieron a mí, no se lo dieron a más nadie. No, uno trabaja para eso y si el reconocimiento viene de parte de expertos, de compañeros, pues uno lo agradece más. Uno quiere que reconozcan el trabajo que tiene, de lo contrario no estaría aquí. Me alegro muchísimo que haya... Ahora, yo... tengo 2 o 3 preguntas, no incómodas, porque ¿cómo te voy a hacer preguntas incómodas? ¿Cómo te voy a invitar a mi fiesta y te voy a tirar el que en la cara? Es totalmente absurdo. Hay un tema que alguna vez tú y yo hemos tratado en persona durante todos estos años, incluso a partir del 2000 que empezamos a vernos con mucha frecuencia, y es el tema de los papeles que supuestamente son para negros y los papeles que no son para negros. Y es muy extraño porque durante todos estos años nos han visitado compañías inglesa. El año pasado, en el 2014, sí, nos visitó una compañía inglesa que hacían Hamlet. Hamlet, sí, era muy interesante. Pero te digo, y la gente no estaba mirando a un negro haciendo Hamlet, estaba mirando a un actor que hacía Hamlet. Y yo sé que tú, cuando eras jovencito, querías hacer D'Artagnan. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, ¿y quieres hacer D'Artagnan en Santiago de Cuba? No hice D'Artagnan, pero hice el Athos. Hiciste Athos, no te dieron lo que tú querías, el mosquetero que tú querías no fue. No fue. Fue uno de los 3 mosqueteros y no el acompañante. ¿Qué tú piensas de eso? De que los papeles son para los negros, vamos a darle, negros y negras por supuesto, vamos a darle esclavo, el de yugo, el sirviente, la criada. Pienso yo, hay obras y obras. Hay obras en las que el negro tiene que ser negro, porque si tú vas a hacer una obra en la que se esté hablando de racismo, el negro tiene que ser un negro.
y el blanco tiene que ser un blanco, porque se está hablando de esa pigmentación. Ahora, cuando se está hablando de cuestiones interiores del ser humano, lo mismo puede ser negro, blanco, asiático, como vimos a la asiática haciendo la Ofelia en ese Hamlet del cual tú hablabas. La cuestión está en el interior, en el interior. Hay cosas que a veces, desde mi punto de vista, sí deben tener ese matiz exterior. Otelo tiene más importancia que lo haga un negro. ¿Por qué? Porque hay toda una lucha interior racial que se ha querido poner en la obra. Sutil, pero es el Moro de Venecia. A partir de ese Moro es que Yago hace muchas cosas, por celo, por envidia, por mil cosas. Es decir, son matices que dentro de una obra escénica donde la imagen prima tiene valor. No así cuando se hace en radio, cuando se hace en algo en que la voz no tiene color. La voz tiene el matiz que usted como actor pueda darle a esto o lo otro. Este es un problema que ha venido de siempre en la radio, no en la radio, sino en la televisión y en el cine cubano. Hay como un canon europeizante sobre quiénes pueden o no protagonizar una obra actual, una obra que no tenga implicaciones raciales. Es muy delicado. A mí en una ocasión un director de cine cubano, muy buen director, me dijo que, bueno, él escribía y ponía lo que él conocía. Y dentro de su mundo, efectivamente, él venía de una familia burguesa, pues lo que él conocía era la burguesía y lo único que hacían los negros en su mundo era ser el criado. Pero en mi mundo no. Y en el mundo de Cuba no. En el mundo del Caribe no. Y yo creo que la Revolución Cubana tiene la potestad, la fuerza, el vigor de poder expresar toda la mezcla que hay en este país, donde hay médicos, hay abogados, hay peloteros, hay boxeadores de todos los colores. Y nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo. No siempre lo hacemos. Pero yo pienso que no hay color para los personajes. Sí, pero por ejemplo, cuando hacían Otelo en televisión, agarraban a Santisteban Y lo y lo pintaban de negro. Sí. Y habían actores negros ya en esa época muy importantes. Pero muy pocos, porque no le daban trabajo. Al no darle trabajo se iban retirando, porque lo único que hace un actor es el trabajo. Había actores, pero aquí en la televisión había solamente dos que no le daban esos personajes. Se lo daban a Santisteban o a Alejandro Lugo, mi padre. Alejandro Lugo, por eso defendía tanto a Alejandro Lugo, a los actores negros. No porque le libaran de trabajo a él, es que él sentía que los negros podían hacer esos papeles que a él le daban, que lo mismo hacía un galán europeo que un negro esclavo, porque era un actor fuerte y tenía esas condiciones. Por eso, cuando hizo la escuela para formación de actores del ICRT, me dijo, Alden, entré a todos los negros que te encuentres por ahí que tengan condiciones. Sí, pero dijo Lugo. Sí, claro. Para que hubiera actores negros de la televisión. Porque cuando triunfa la revolución, piden actores negros, la revolución pide actores negros. Dice, no se puede hacer la historia de Cuba sin negros. Y hubo directores que protestaron. Hubo un director de la televisión que dijo, ¿para qué tantos negros si con uno sobra? Porque en el capitalismo sobraba con uno. Pero no era la verdad de Cuba la que salía por televisión. No era la verdad lo que salía, era parte de la verdad. Cuando vino la revolución, que se hizo Horizontes y todas aquellas obras, trabajaban indistintamente negros y blancos, de acuerdo a lo que pidiera el libreto o de acuerdo a lo que había dentro del director. Sí, porque en El Viejo Espigón, los papeles que se hacían ahí, que hacía Natacha Díaz, podía ser negra, podía ser blanca. O podía ser blanca, como no, la que hacía Asenné también. Asenné igual. Pero hubo una cosa muy interesante en El Viejo Espigón que tú mencionas. Asenné Rodríguez estaba casada en esa obra con Enrique Almirante. Enrique Almirante y Asenné Rodríguez tienen una hija, rubia. Nadie protestó, era la hija de ese matrimonio. Y Natacha conmigo tuvimos un hijo negro y después ese negro se casa con aquella rubia y Asenné defendiendo a su hija rubia, pero el público no veía que era rubia, la otra era negra y que el otro era un criollo. No, veía que era una tragedia que había entre aquella familia en la segunda etapa, que fue otra tragedia en la primera etapa cuando estábamos como estibadores simplemente. Se trató todo ese tema de la estiva en los muelles. ¿Y por qué tú crees, Alden, que en los últimos años vuelve a resurgir eso como una especie de fantasma? Mira, yo pienso... Porque hubo una época en que no pasaba, no se hablaba. No pasaba, pero últimamente está pasando otra vez. Y yo no me explico por qué. Tendría que preguntárselo a alguien con menos años que yo, porque yo desde mi edad no lo entiendo. Yo creo que a esta altura ya debería estar borrado tanto en el cine cubano como en la televisión cubana esos prejuicios
que hay de que la belleza tiene un canon europeo. Y usted ve que hacen películas en las que la protagonista o el protagonista debe ser un negro o una negra y siempre trata de buscar a alguien menos negro o menos negra para quedar bien con quién, con Europa, con Venecia, con qué lugar. A mí en una ocasión en que me llaman para hacer un programa en que el personaje real, porque era reflejo de la sociedad, era un mobilocho, algo de esto, no me acuerdo cómo se llamaba. Y el de la aduana, que resolvió el problema, era un negro. Cuando yo llegué al aeropuerto, me dijeron, ¿usted va a ser fulano? Digo, no, yo hago otro personaje más pequeño. Y si quién va a ser el, digo, esa muchacha, la actriz. Dice, pero Blanca, él era un negro así como usted. Y luego le preguntamos al director y me dice el director, no, lo hicimos para suavizar. ¿Para suavizar? Yo no sé qué cosa suavizó. Suavizó tanto que se fue del país. Se fue del Se país suavizó. para suavizar Se completo, convirtió en... porque él no comprendía estas arrugas que hay en Cuba cuando hacen las cosas iguales. Eso pasa en la mente de la gente. La gente se va dejando llevar por cánones de belleza que no le corresponden. Eso está bien que lo haga un belga. Puede ser que lo haga un belga porque está acostumbrado al otro, pero nosotros que estamos, como dice Guillén, todo mezclado, negros y blancos, todo mezclado, uno mandando, otro mandando, todo mezclado. Y aquí hemos estado mezclados, todos. Los chinos se mezclaron con negra, los chinos se mezclaron con blanca, los negros se mezclaron con blanca y los blancos con negra. Y aquí todos somos blanquinegros. Es que todos somos mestizos. Mi mamá decía, yo le decía, bueno, mamá, yo era muchacho y le digo, mamá, bueno, nosotros somos una familia blanca. Dice, blanco, tú eres como verde olivo. Así. Blanco nosotros no somos. Ay, cómo era Consuelo. Decía, Y no, tu padre también. No, bueno, tú sabes que óigame, Amaury, ese era un defensor. ¿cómo Además, me ayudó? Sí, Tanto Alejandro Lugo como él me ayudó, porque cuando empezábamos en esto, me dio responsabilidades que yo no sabía que podía hacer. Dirigir un grupo de artistas para circular por todos los círculos aquellos que se crearon con la revolución. Antes de la revolución, en el cabaret Regalías, todavía yo no era profesional y él me ponía allí. Sí, Dice, bueno, era una época de que había que imponerlo. imponerlo. Y él, bueno, nada. Bueno, me da muchísima alegría, tú sabes, pero me da alegría que hablen y haber salido de esto, porque yo sé que ese es un tema que si bien no te obsesiona, porque nunca te ha obsesionado, tú no eres un hombre de obsesiones, pero sí te ha preocupado. Y no, tú eres un primer actor, todo el mundo te reconoce y todo eso, pero yo sé que ha sido una preocupación que tú has tenido con respecto a lo que viene, a las próximas generaciones. A las próximas generaciones. Yo no me puedo quejar en lo personal, Amaury, no me puedo quejar. Yo he trabajado y he hecho en la televisión todos los personajes inimaginables para mucha gente. De Don Macabro, que era una obra europea, lo hacía yo hice esto de los mosqueteros que te dije. He hecho en la radio el mexicano con Mario Limonta, que hacía el Guaitabo, yo hacía el Charro Quiroga. Yo he hecho de todo en la radio. Yo protagonicé todas las novelas de Dora Alonso. Mucha gente después se sorprendía cuando llegaba buscando al galán de aquellas cosas y veía que era yo. Ya se sorprendía. Bueno, pero tú eres un galán, a ver. No. Oiga, sí, Yo no soy galán nunca. Lo que pasa es que la radio permite que, de acuerdo a tus matices, a tus condiciones, tú puedes hacer un personaje otro. Pero te voy a hacer un chiste. Allá llegó a la puerta del ICRT, antigua CFQ, una muchacha jugando el autógrafo de Aldegnay, y el portero le dijo, míralo ahí, dice. Y cuando digo ahí, le digo que usted quería decir, ¡ay, la misma voz! ¿Qué esperaba verla? Entonces, eso pasa porque estamos acostumbrados a un canon que hay que romper haciendo. Es mi punto de vista. No, es que al final Robin Hood nunca existió. Nadie sabe del color que era. Pero no con Robin Hood, con Juan Quinquín. En una ocasión, yo hice Juan Quinquín por primera vez en la radiodifusión, en la radio. Y alguien dijo, pero ¿cómo vas a poner a Alden negro? Y le preguntaron incluso a la directora, que era a Marta Jiménez Oropesa, ¿cómo vas a poner a Alden? ¿Y quién le dijo que Juan Quinquín era blanco? Juan Quinquín, un personaje cubano que puede tener cualquier color, porque además nunca el escritor puso en esa obra Juan Quinquín su pelo al aire, no lo dijo nada de eso. Entonces los personajes se lo va dibujando el oyente o el lector. Y la gente cuando lee algo lo refleja de acuerdo a su personalidad. Como Marta Jiménez Oropesa en aquel entonces no veía ni si era blanco o negro, que era un actor, la voz me puso
hacer aquello. Pero hubo gente dentro del ICRT que no lo entendía. Y así fue, poco a poco la gente se fue acostumbrando. Y ahora se está desacostumbrando. Bueno, esperemos que estos programas sirvan tan bien. Y una autoridad como la tuya, espero que sea un llamado de atención, que me preocupan los nuevos. Y como padre Sí. de hijos mestizos, me preocupa también. También, claro. También me toca de cerca. Ahora, Alden Knight, ¿de dónde salió el apellido? ¿De dónde viene el nombre? I don't have to speak English, of course. Yes. Es un nombre muy inglés, muy inglés, muy... tu padre me decía, cámbiate el nombre, ponte Alden Knight así, N-A-Y. Y yo por respeto a la familia, me dije, no chico, déjame con el Knight así como se escribe. Porque mi padre es jamaicano, orgulloso de su apellido, heredado también, porque en África no hay Knight ni nada de eso. Pero bueno, era apellido que trajo en la escritura, porque sus abuelos serían esclavos de algún Knight de Inglaterra. El Knight, Sí, porque es Knight como caballero. como caballero, no Claro. como noche. No como noche, como caballero. KNIHT. Con la K, con la K. El sonido es más fácil, ¿no? Verlo escrito es difícil. Son nombres que vienen del idioma inglés, pero que están entre nosotros y se quedan entre nosotros. Hay nombres franceses que se han quedado con nosotros, que ustedes conocerán. Hay nombres españoles. En Cuba ningún apellido quedó, todos son importados. Tanto Pérez como Knight son importados. Importados. De Europa. Y el mío es así. Mi padre es jamaicano, mi madre hija de jamaicanos, nació en Panamá, como he dicho muchas otras veces. Sí. Sí, pero bueno, esa es la realidad. ¿Y ¿Y yo cómo llegaron aquí? Mi O sea, padre ¿se conocieron llegó aquí en o la se época- conocieron en Jamaica? Se conocieron aquí. Ya mi padre había estado en una ocasión anterior, volvió para los años 20, cuando la danza de los millones, y sí, había millones para unos pocos, pero otros no tenían que bailar, tenían que tocar el instrumento para que otros bailaran. En esa danza de los millones él vino creyendo, porque en Jamaica se decía que aquí había mucha prosperidad y demás, y vino para acá. Mi madre llegó a Cuba con sus padres, que habían trabajado en el canal de Panamá, por eso nació allá, fueron a Jamaica, y ping-pong para acá también. Ella era muy jovencita, mi padre ya tenía más edad, él tenía 30 cuando ella tenía 15 y se casaron. Una diferencia notable para nosotros ahora, pero eso siempre ha ocurrido. Entonces, nada, fue una familia de 6 hijos, yo soy el tercero, no, yo soy el cuarto. ¿Cuál soy yo? 1, 2, 3, yo soy el cuarto. El chico. cuarto. el cuarto, 6, una familia así, que ellos llegaron a las provincias orientales. Primero estuvieron en Oriente, pasaron a Camagüey. Sí, porque tú naciste en Camagüey, ¿no? Yo nací en Camagüey, un pueblecito muy pequeño que se llama Martí, tiene un nombre muy grande e importante, Martí, y de allí a Bartlett, que está en Las Tunas, y de allí a Guantánamo. Guantánamo me dieron la patada para que vinieran para acá, y aquí estoy, y como aquí no me han dado la patada, sigo aquí en La Habana. Bueno, pero ¿cómo era tu vida en ese pueblecito Martí? Porque ahí yo creo que no había ni radio, o digo, no había una Había emisora de radio, aunque nosotros no teníamos, nos poníamos a escucharlo en el radio del dueño de la finca donde nosotros... No vivíamos. digo que no hubiera un aparato de radio, sino que no había una estación de radio. Ah, no, hombre, no, ni teatro. Allí cuando iban los circos y demás, era aquello, o en la sociedad que llamaban allá, se presentaban algunas cosas que eran una especie de sainetes y demás. Y allí fue cuando uno se iba introduciendo. Mi madre, que tocaba piano, indujo a la hembra, a mi hermana Beril, a que estudiara y estudiar piano y demás. Pero allí no había esa inquietud. La inquietud la tomamos en las sociedades de jamaicanos. Los jamaicanos siempre quisieron estar unidos y formaban lo que ellos llamaban conciertos, en lo que los niños, los adultos, todos iban, cantaban, recitaban, decían cosas. Y lo hacíamos, yo también lo hacía, en inglés. Todo el tiempo era en inglés en aquel entonces. Al llegar a Guantánamo, también se mantuvo eso, pero había una institución Boy Scout en la que había que cantar, que era lo que a mí me gustaba. Pero como todo el mundo canta, yo dije, voy a hacer algo distinto. Y dije un poema. De ahí fue la emisora me mandó para acá. No te voy a pedir que te acuerdes del poema, del texto del poema, pero ¿te acuerdas qué poema era? Sí, por ahora soy soldado, guardia de Posta Navá. Y cuando cobro mi cheque voy por la noche a rumbear lo mismo en barco, en bateque, que en casa particular. Y entonces esa es la primera parte, todo el desarrollo de aquel soldado que no quería ser general porque era demasiado cuello. Y entonces decía al final, por eso es que solo aspiro a ser sargento nada más. Y aunque yo me lo merezca, no quiero ser general. Esa era de Paquita Busquet Vélez. ¿Qué Ella cosa? era una cantante de un dúo, Hermanas Vélez,
que había triunfado en el programa de José Antonio Alonso como La Corte Suprema del Arte. Pero ella entonces se dedicó a hacer canciones y poemas. Y yo lo vi en una revista Ecos de la RHC Cadena Azul, una revista. Digo, este poema está bueno. Y a la gente le gustó, pero yo nada más tenía ese. Y empecé a escribir poemas yo mismo para seguir adelante, porque, gracioso. Cuando yo gano en el programa de aficionados de Guantánamo, que yo esperaba coger la lata de galletas que regalaban eso, me dieron, no, usted no concursa, usted no concursa. Y yo miraba la lata de galletas así, y se la llevaba el otro, y a mí no me dejaron competir. Me dijeron, usted se queda aquí en la emisora. Me alegro de no haberme comido esa lata de galletas, porque haberse quedado en la emisora me sirvió para buscar poemas, para escribirlo, para aumentar el repertorio. Y yo me sabía un solo poema. Y aquella obligación de ir a decir poemas al programa me obligó a estudiar. Y eso fue lo que me trajo Pero hasta acá. qué curioso que me dijiste que era de RHC Cadena Azul. La revista. La revista. La revista. Pero eso era una Ecos. emisora de radio de La Habana que dirigía Amado Trinidad. Sí, pero tienen una revista que se llamaba Ecos. Ecos de la RHC Cadena Azul, en la que aparecían canciones y poemas. En esa página estaban dos poemas, este de Paquita Busquet Vélez y otro de Arturo Liendo, que se llama Exaltación al Solar. Solar, barracón urbano, de emoción colorista, lugar donde el negro fista con la navaja en la mano, va derecho a la conquista. Pero este era más narrativo, el de Liendo. El otro es más actual, era de actuar. Y a mí me llamó más la atención en el que se hacía un personaje y yo usaba el sombrerito de guardia y que se guardia. Eso me gustaba más porque a mí, aunque no quería actuar en obras, pero sí me gustaba la actuación más que la narración. Pero eso no tú dices que de las sociedades estas donde los jamaiquinos se reunían tratando de defender y los jamaiquinos son, dentro de todo el Caribe, un pueblo privilegiado. Tienen el ritmo, tienen la sabiduría inglesa, tienen la mesura. Los jamaiquinos tienen una cantidad tremenda de virtudes como pueblo, quiero decir. Y todas esas colonias que llegaron, no igual que las que vinieron de Haití, era un pueblo muy humilde, de gente muy humilde. Tiene sus diferencias, sí. De Jamaica venían, era una colonia inglesa, pero era una cosa diferente, los jamaiquinos. Pero ya desde que tú estabas en esas sociedades, tú dijiste, esto me gusta y yo puedo dedicarme a esto. No, uno lo hacía como para divertirse entre nosotros mismos. Es decir, en estas sociedades jamaicanas, yo lo que hacía eran poemas en inglés. Nosotros hacíamos incluso vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Yo a veces hacía de Judas y otras veces hacía de Jesucristo, porque era para nosotros. Y entre nosotros había muchos muchachos allí que actuaban. Yo envidiaba su forma de actuar, pero no se atrevieron, porque para esto hay que tener la cara dura. Y para presentarse, sí. Y hay muchos que son buenos actores, pero no tienen la cara dura y no se atreven a presentarse. Yo allí decía poemas, por ejemplo, I came not here to seek for fame, nor add a little to my name. I came not here to either boast about the king. En inglés. Aquellas cosas las hacíamos, o hacíamos cosas chistosas. Ya cuando paso al grupo de Boy Scout, que eran cubano, es cuando digo el poema. Es cuando, o sea, yo tengo que decir como televidente, qué bueno que tengo al Night porque no se comió una lata de galletas. Sí, sí. Ahora me gusta y a veces como galletas, pero yo me alegro. O sea, si tú hubieras ganado. Y Y ese recitador, junto con Luis Carbonell, yo debo decirlo, son como tú y Luis y Asené, que era una estrella recitando también. Se convirtieron en los declamadores, tú sabes, como insignia, ¿no?, del país. ¿Por qué no seguiste haciendo ese tipo de, cuando me recitabas lo de general, decía, ese costumbrismo, ¿por qué no lo seguiste haciendo? Porque tú te fuiste después directamente a la gran poesía, a recitar, a declamar la gran poesía cubana. Razón tienes. Es decir, esta otra poesía costumbrista ya dejaron de escribirse. Y yo, aunque escribí algunas, no soy poeta. Para escribir una cosa de humor en verso y que quede bien. Entonces los poetas actuales no escriben eso. Había que remitirse entonces a los poemas viejos, que nunca dejé de hacerlo. Félix Becañé, por ejemplo, ella hacía aquello de cóctel de son, el maraquero, el bongo de Nicolás Guillén. Hacíamos los poemas motivos de son, porque no es solamente hacer humor por hacer humor en la poesía. Eran poemas que tenían humor, costumbrismo, pero decían cosas. Y a mí me gusta hacer un humor para que la gente piense, para que lo rechace o lo reciba.
porque este mismo inicial, que aunque no fue escrito con intenciones políticas, sí con intenciones sociales, que no son más que cosas políticas, porque el ser humano es un ser social y la política es parte de la sociedad. Y esta mujer escribió aquello criticando la forma de vivir de los generales de aquella época. Tanto así que aquí un tiempo, al principio de yo llegar aquí a La Habana, prohibieron el poema, hasta que le convencimos de que no, que era una jarana y demás, cuando sutilmente tenía que yo no quiero ser general. ¿Y quién era el presidente? El general. Es decir, que estas cosas sociales y de humor tienen como el humor que se está haciendo ahora por otros, que hacen en prosa ese humor, que lo hacen muy bien, con análisis de la sociedad. Yo no sé escribirlo, no me sale, porque ya mi pocas neuronas para el poema se acabó. Pero cuando llegan a La Habana, ¿quiénes vienen para La Habana? ¿Quién de tu familia? ¿La familia entera? Vine yo Papá, solo. mamá, tú solo. Yo ¿Pero tú solo. solo con qué edad? Yo tenía 20 años ya. Ah, bueno, ya eras Ya era, un... y ese ya era un adulto. Ya. Yo empecé tarde en esto. ¿Pero vienes a vivir a dónde? Porque 20 años, a ver. No, yo vine a vivir a ninguna parte. Había una señora que conocía a mi tía que dijo, bueno, puede venir acá, porque yo pensaba recitar e irme para Guantánamo. Pero cuando recito y gano aquí en La Habana, me dice, usted no se puede ir. Y aquella señora, Carmen Brown, respeto su memoria, me dice, bueno, quédate aquí hasta que tú te evalúes, ¿no? Eso que era la competencia final de año. Pero era mucho tiempo, ella tenía 4 hijos, estaba sola en aquel momento, yo era una carga más. Entonces pude lograr quedarme en el hospital de maternidad de Línea. Ahí había un sótano donde estaban viviendo 20 jóvenes que venían del campo y no tenían dónde vivir. Me dijeron que fuera por ahí fui a vivir al sótano del hospital de maternidad de Línea, donde estaba el crematorio. ¿Tú sabes lo que es el crematorio? Sí, sí. Ah, bueno. Toda esa peste, el humo, la gente quemada, que se aguanta, ahí nosotros. Ahí fijo. Pero una anécdota muy linda. Un señor que era el jefe de todo aquello, me dice, usted no puede quedarse más aquí porque usted no está pagando el televisor que tenían ahí abajo, que se aguanta. Vaya a esperar. Y me mandó para arriba un cuarto con baño, club. Digo, oye, ¿cómo me ha castigado así? ¿Qué castigo es este? Después descubrí que ese hombre era el tío de Miguelito Cuní. Ah, Y él lindo. le gustaba el arte, pero no daba su brazo a torcer. Y como él me veía recitar por televisión y demás, él quiso ayudarme, pero nunca lo dije. Después, cuando yo me enteré, fui a verlo ahí por la timba. La timba. Él vivía por Sí, la timba. del otro lado. Del otro lado, del otro lado, en la timba. Y fui a visitarlo y agradecerle a aquel gesto. Y dice, no, yo no lo hice por esto. Pero después la timba. ¿Y cuándo es el primer papel importante en la radio o en la televisión? Yo empecé como recitador, como he dicho, ya como actor. Yo empecé en un programa que se llamaba Así era Cuba, en la que el protagonista habitual era Alejandro Lugo. Él me llevó allí y lo escribía Moreno Fraginales. Y allí hice un personaje pequeño, pero un personaje. Yo tuve la suerte de nunca hacer extra porque como venía del habla, del poema y demás, hice ese personaje. A Moreno Fraginal le gustó, quiso que yo siguiera. Luego empecé en distintos programas. El primer Horizonte, cuando le escribía a Leida Maya, él que me da las grandes oportunidades, con Cabrera, Jesús Cabrera, que era el director, y allí con Antonia Valdés, Odely Fuente, todo aquel grupo, pues me fui metiendo en la cosa y allí empezó yo creo que mi trabajo más serio dentro de la televisión. En la radio con La Flecha de Cobre que escribía Daranas, con las novelas de las 3 que escribía Dora Alonso y con tantos teatros que sería imposible. No, pero vamos a hablar de uno, A ver, porque ¿cuál? yo estuve mucho tiempo, yo estuve muy pendiente a eso, porque mi familia, como tú sabes, muy amigo, mi mamá sobre todo, muy amiga de Roberto Garriga. Oh, sí, cómo no. Y estuvo aquel teatro en vivo, Teatro ICR, donde tú hiciste aquella obra de africana, junto con Ildefonso Tamayo, Oh, Sisbeban se ha muerto. que era una cosa increíble para la televisión, era increíble. Y para ese espacio, que normalmente se iban a obras de Eugene O'Neill, Clifford Roberts, Tennessee Williams, eran normalmente se iban al teatro, o español, por supuesto, Sí, el sí, siglo de sí, oro, sí. pero de repente Garriga, que Dios lo tenga en la gloria, se le ocurre poner aquella obra, que eran 2 personajes, 2 personajes nada más. hablando todo el tiempo durante 1 hora y algo, Fueron 2 horas. 2 horas. Yo, es decir, era un monólogo de 1 hora, que yo estaba 1 hora, yo solo y cámara, haciendo distintos personajes. Yo Porque ese recuerdo. personaje caracterizaba, llegaron a ser 12 personajes. Luego entraba Idelfonso y estábamos 1 hora más, Idelfonso y yo,
Lindo. Fue todo Bueno, aquello, realmente una obra tremenda. lindo y atrevido. ¿Y el cine? El recuerdo más grato que tengo yo de lo que he hecho en cine está con el otro Francisco, en la que hago un rebelde. Por eso pregunté. Por el otro Francisco, El otro fue que pregunté. Francisco, tú lo De ves, Sergio Giral, claro. de Sergio Giral. Y que le cortan la cabeza al negro rebelde, que se yo sé cuándo. Es el recuerdo más grato que tengo de cine. Hubo también una gran etapa de eso, que los actores de televisión no, porque estaban Sergio Giral no, viciados. Sergio Giral Sí lo metió en el otro utilizó mucho. Francisco, estaba Margarita Balboa, que eran gente de la televisión. Cantidad. Pero no era eso. No era habitual, no era habitual, pero yo no creo que haya sido por eso exactamente. Es que, no sé, porque me llamaban para otras cosas y entonces ponían a alguien que no era actor a hacer los personajes y querían que yo hiciera otras cosas y yo decía que no. Pero mientras yo pueda evadir, hacer algo que no me gusta, porque yo pienso que lo hermoso de esto es hacer lo que a uno le gusta y brindarle al pueblo lo que a uno le gusta. Que ese público reciba tu corazón, aunque sea un personaje negativo, porque uno tiene que ser personaje negativo también, pero ponerle el corazón para que la gente entienda por qué es negativo. Bueno, no lo aceptas y ya. Y ya. ¿Por qué tanta gente, cuando murió mi queridísima Zené Rodríguez, cuando ella murió, que estoy haciendo el programa y digo, ella venía en esta vuelta, ¿por qué no se esperó? Pero mucha gente que del barrio mío, ¿no? Me decían, Mauri, bueno, dile a Arden cuando tú lo veas, su esposo. Sí, entonces yo tenía que decirle, no, su compañero nunca fueron esposos. Pero durante muchos años, incluso hay gente que se va a enterar en este momento aquí, en este programa, que tú no eres esposo, nunca fuiste esposo de Acené. ¿Por qué la gente pensaba que eran esposos? Yo me imagino que es porque desde el principio, en el año 1957, José Antonio Alonso nos unió como pareja artística. ¿Tú sabías que José Antonio Alonso era mi padrino de bautizo? Ah, no. Me bautizó y no se ocupó de mi mano. Nunca. Fue un acto seguro televisivo. Bueno, él no sé por qué vio que Asigné y yo pudiéramos decir cosas a dúo. Digo, pero ¿qué cosa? Yo no conozco ningún poema escrito a dúo. Dijo, invéntelo. Y así inventamos e hicimos los poemas desde aquel entonces. Después dejamos eso en el 58, 59, que Asigné fue al teatro y yo me quedé en la radiodifusión. Cuando ella regresa, tomamos por idea de ella la obra de Nicolás. Siempre nos veían juntos en estas cosas de poemas, porque dramáticamente hicimos algunas cosas también, algunos programas en que éramos pareja. Y yo no sé si había afinidad en la mirada. Lo decía yo, había una gran compenetración, afinidad, ya te digo, desde el año 57. En segundo lugar, era de apellido Rodríguez. Y mi mujer es de apellido Rodríguez. Cuando mis hijos iban a la escuela, era Alexis Knight Rodríguez, Anaísa Knight Rodríguez, Débora Knight Rodríguez, Alden Knight y Acené Rodríguez. Y aunque mi mujer fuera a la escuela y viera que era ella, ya se había corrido la bola. Y bueno, no fue nunca una cosa ofensiva y diré lo que decía ella cuando le preguntaban sobre él. Acené decía, él no es mi novio, ni mi marido, ni mi amante, es el que más me ha querido. Con eso tengo bastante. Y yo con ella también. Lindo, Con eso lindo. tengo bastante. ¿Qué significó para ti, así personalmente, cuando te diste que ya no estaba? Que no estaba para ti. Un golpetazo tremendo, porque teníamos tantos planes para hacer una nueva incursión dentro de la poesía, incluso con Luis Carbonell. Y vamos a formar un trabajo a 3 voces, que algunas se hicieron y salieron por televisión, muy pocas, pero había un proyecto grande con ella. Y perderlo es no solamente perder el ser humano, es perder a esa mujer que fue maestra mía, que fue mi compañera de trabajo, a veces la quería como una hija. Era una mezcla tremenda. Acené Rodríguez, tal vez porque yo la quiero mucho, pero los que no la quieran tanto como yo pueden pensar que sí, era la más completa de las actrices que tenemos acá, porque podía hacer un pataquín. Simpatiquísima. Simpatiquísima. Pero podía hacer también la Guantanamera, o podía hacer Boda de Sangre, o podía hacer cualquier cosa, lo más dramático lo hacía Acené Era Rodríguez, completísima. y era tan natural que tú creías en ese dramatismo. Y cuando hacía algo humorístico, ¡pam! Ella decía que no cantaba, pero cantó toda la obra de Pataquén, escrita por un músico tremendo como el Remberegüe. Remberegüe. Y lo cantó todo con su media voz. ¿Cuántas actrices hay que puedan hacer Que todo puedan, eso? no hay muchas, ¿no? No, que pueden hacer todo, ¿no? Y además, decir poemas que Nicolás Guillén le dijera, así es. Es decir, para mí fue perder toda una guía, era
es todavía un vacío muy grande, Maurito. Pero tu vida, que no ha sido, cualquiera que te está viendo tan alegre, porque tú tienes una sonrisa espléndida, contagiosa, y una risa contagiosa. Tú te empiezas a reír y yo he seguido riéndome atrás, porque pues, hay que saber también reírse. Tú has tenido pérdidas muy importantes a lo largo de toda tu vida. Yo no te voy a preguntar directamente, tú vas a decirme lo que tú puedas decirme. Mira, de todas las pérdidas que yo he tenido, porque uno pierde al padre, pierde a la madre, pierde a la gran amiga posterior, pero la pérdida de un hijo es algo irreparable. La pérdida de un hijo en el que uno depositaba ese futuro. La pérdida de un hijo es lo más grande. Y ocurrió una cosa que te voy a contar. Mi hijo estaba muy enfermo, ya a punto de fallecer, cuando un director de televisión y cine, tenemos una escena tremenda, una escena, un personaje que no hablaba, que solamente miraba y demás, pero él vio algo y la escena no estaba escrita y me dijo, Alden, yo quiero que tú simplemente mires a la cámara, me des toda la tristeza y que te salgan las lágrimas. Yo estaba pensando en ese momento tan duro de mi vida y no pude sacar ni una lágrima, ni una. Y yo miraba y yo lo veía en los días finales de su vida y no pude sacar ni una lágrima, Mauri, nada. La escena fue una basura porque no pudo salir ni una lágrima, ni humedecérseme los ojos siquiera. ¿Qué cosa tiene la vida, eh? Es así. Bueno, en fin, ya pasamos. Si vamos si a pasar si no hubieras querido hablar del tema, yo no hubiera hablado, pero yo sé que te gusta hablar de tus hijos, porque tienes más. Tengo dado a mis 2 hijas. Tus 2 hijas que Y son ahora bellas. y él me dejó una nieta. Y esa nieta está en estado. Así que va a ser bisabuelo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué alegría! Porque además, lo increíble fue que todo el mundo cuando habla de ti, hay que ver a Arden, digo, ustedes están viendo por televisión, pero yo lo tengo aquí muy cerca. Y tú te conservas espléndidamente. ¿Qué edad tú tienes si no es una indiscreción? Porque, vaya... Yo no sé qué edad tengo. Yo sé que nací el 15 de agosto de 1936. Ahora tendría que sacar las cuentas. Tendría que sacarla. Tengo 78 años actualmente. Eso es increíble, 78 eso es años. increíble eso, ¿no? Porque yo no estaba tan seguro, la gente me decía, Arden, otros actores, amigos tuyos y compañeros. ¿Y quién más va? Decir, bueno, fulano, voy a invitar a Sultano, no puedo invitar a todo el mundo, ojalá tuviera un programa eterno y pudiera homenajear a tantas personas. ¿Será eterno? Sí, ojalá. Tú verás. Ojalá. Pero me decían, él tiene 78 años. ¿Tú no viste cómo se ve? Todo el mundo dice cómo se ve, cómo se ve. Se ve bien. ¿Y cómo se ve? Muy bien, claro, lo que están diciendo es un elogio. O sea, la gente está diciendo lo bien que tú te ves. Tú sabes que la gente aquí empiezan a tener achaques a los 50. Entonces, El problema no son los achaques, es la comunicación de los achaques. Hay gente que le gusta mucho decir los achaques que tiene. Oye, es que me está doliendo la rodilla. ¿Te duele la rodilla? Cállatelo y ve adelante. Porque nadie puede estar a los 70 años como estaba a los 15. Hay un poema muy bueno de una matancera que dice, si tuviera la mitad de mis años. Pero si tuviera la mitad de mis años sería otra cosa. Porque la gente empieza a pensar en la mitad de sus años cuando cumple 30 y más. Porque nadie que tiene 20 quiere tener 10, ni el que tiene 22 quiere tener 11. Ahora tú tienes 30 y tendrás 15, 40 quiere tener 20, el de 80 quiere tener 40. No, confórmese con lo que tiene, que ya los vivió. Que se preocupe el que no ha llegado a 78 o 80. Llegaré, dirá aquel. Ya yo llegué y pienso continuar por 78 años más. Sí, como en el documental aquel de Rapidiego, que entrevistan a Cindo Garay, y que tenía 100 años. Y él, ¿cuántos años le gustaría tener? Dice, me gustaría tener 80. O sea, no dijo 30, ni 40, tenía 100, dijo 80. Vaya. 80, porque ya tenía 100 y pico. Ya tenía 100 y pico y quería tener 80. No, y la otra pregunta que le hicieron, ¿cómo usted se siente a los 102 años? Y dice, qué corta es la vida. Qué corta es la vida, tirar 102. No, pero eso, tú sabes que esa filosofía de Cintio Vitier decía, le preguntaba, Cintio, ¿cómo se siente? Dice, me siento bien, Amaury, pero me levanto con dificultad. Se siente. Qué bueno, ¿eh? Háblame de tu esposa, háblame de tu esposa. Neida Rodríguez Valdés, mi esposa, mi guía. ¿Cuántos años? Muchos años de matrimonio, muchos. Oh, ya llevamos 52 años de casado. Bárbaro. Y parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Es decir,
ha sido una compañera fiel, una compañera que ha sabido no solamente crear a familia, sino criar a mi profesión, ¿no? Que eso es importante, tener siempre al lado a alguien que te aconseje, vístete así, este poema no, di aquel otro, aquel te queda mejor, hablaste muy fuerte aquí, no digas tan fuerte los poemas, interiorízalos más. Es decir, que aunque no es directora de arte, pero me dirige el arte y me dirige la vida. Tiene sensibilidad. Una sensibilidad. Esa pinareña, de extremo a extremo, una Sí, pinareña. de extremo a extremo. Y, De extremo a se unieron y no en el centro. Y no en el centro, no aquí, lo que es el centro de la vida de Cuba. Bueno, tú en La sabes Habana. qué me gustaría a mí para terminar el programa, qué me encantaría, fíjate. Yo voy a decir que te agradezco, te lo agradezco. A Maurito te agradece profundamente que hayas venido. Siempre te he querido. Y te lo he demostrado además, ¿Cómo no? te lo he Todo demostrado siempre, siempre ¿cómo te he no? ¿Cómo no? querido, siempre te he admirado profundamente, todo lo que tú haces, lo haces bien, es mi opinión, no soy director de nada, así que no te puedo dar una película, te puedo invitar a mi programa, pero no te puedo dar una película, ni un programa de televisión, ni nada. Y me gustaría que tú terminaras el programa diciendo el poema que más te guste, el que quizás más pegue con la situación que estamos viviendo hoy, tú, yo, que tenga que ver con nuestro país que tú amas y que has defendido siempre, de Nicolás, de quien sea. Uno, y así, Uno. esta noche Alegre, nos vamos alegre, a ver la novela, alegre, nos vamos a ver la novela después de oírte, Está bien. escucharte. A mucha honra lo tengo. Soy maraquero. Soy maraquero y eso no quita para que yo sea, al mismo tiempo que maraquero, caballero. Ah, pero si para ser caballero tengo que tirar, botar o dejar de tocar las maracas, entonces sí que no quiero ser caballero, no lo quiero. Yo prefiero seguir siendo maraquero, maraquero. Ay, si la gente fuera como las maracas, qué distinto sería este mundo cochino. Qué distinto sería este mundo cochino si la gente fuera como las maracas. Y es que las maracas tienen su psicología, un algo especial. Ríen, cantan, bailan. Nada más que ríen, nada más que cantan, nada más que bailan. No saben llorar. Y si acaso lloran, su llanto es alegre. Lágrimas de rumba, sollozo de son. Chiqui, chiqui, ya, chiqui, chiqui, ya. Las maracas laten, las maracas dejan. No sé qué emoción. Como si estuvieran sus güiros cargados no de municiones, sino de pedazos del alma criolla o latidos de algún corazón. Chiqui, chiqui, cha, chiqui, vaya cosa. Quien no se alegra con ella es porque tiene alma dura o neurastemia pasmada. Y como la quiero tanto, no quiero ser caballero. No lo quiero. Yo prefiero seguir siendo maraquero, maraquero. Y si me muero, óyelo bien, sepulturero, entiérrame con mis maracas, porque allá abajo, donde ya no hay dinero ni vanidad de caballero, yo lo quiero. Sí, lo quiero y lo prefiero. Seguir siendo a mucha honra maraquero. Que eso es Cuba. Eso es Cuba. Te quiero mucho, Andy, te Yo quiero a ti, mucho. coño.